Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión académica organizada por el Grupo de Trabajo sobre Japón del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI, llamada Reflexiones a 35 años del informe Okita. Primero, le cedemos la palabra a Ricardo Lagorio, el embajador, secretario general del CARI. Muchísimas gracias, Luis. Y ante todo, buenas tardes, buenas noches a la siempre importante y relevante audiencia del CARI. Es, como secretario general, un gusto, un placer, un honor presidir sobre una sesión académica de CARI que siempre es sinónimo, yo diría, de importantes debates. Hoy nos convoca el grupo de trabajo sobre Japón del Comité de Asuntos Asiáticos, y los quiero felicitar muy particularmente. Nos convoca a hacer reflexiones a 35 años del informe Okita. Por eso es que tenemos presente, y le quiero agradecer, señor embajador Takahiro Nakamae, su presencia, y a través suyo volver a agradecer al gobierno de Japón, que desde 1985, particularmente en esto, cuando el entonces presidente Alfonsín, su gobierno, solicita al gobierno de Japón, a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, el envío de una misión que se fue presidida por el señor doctor Saburo Okita, que se transforma el informe Okita. Japón está, y no me cabe la menor duda, estará siempre muy ligado a los intentos de desarrollo y progreso y modernización de la Argentina. Yo no voy a entrar a debatir el informe, no es mi función, no soy un experto, y por suerte tenemos un número muy relevante de expertos. Sí quisiera resaltar, en cambio, algunos puntos de dimensión estratégica, porque el CARI, en definitiva, es un think tank que desde hace 43 años se dedica a pensar y aportar reflexiones estratégicas para la Argentina. Si en el año 85 la República Argentina miró a Japón y solicitó ayuda para repensar la Argentina, es porque estaba mirando a uno de los países líderes del mundo en desarrollo económico, en progreso económico, y en algo muy importante que yo quiero hacer énfasis, porque quizás ahí está la gran diferencia y elemento distintivo de Japón, en una ética y una cultura que permite que todos estos procesos productivos, de management, de innovación, sean exitosos. Yo no voy a decir ningún secreto si reconozco que en el año 2021 el informe Okita no ha sido exitosamente puesto en práctica en la Argentina. No me cabe la menor duda que si hubiese sido ese el caso, hoy tendríamos otro país, otra República Argentina, otro futuro. Pero por eso es que yo quiero mirar al futuro, y en el CARI siempre miramos al futuro. Y quiero esperar, y ustedes creo que van a liderarlo, distinguidos amigos y amigas del grupo de trabajo de Japón, creo que ustedes con esto van a liderar una nueva versión del informe Okita. Yo creo que al reflexionar sobre algo que fue escrito hace 35 años, estaremos reflexionando sobre el próximo informe Okita, que espero lo empecemos a elaborar el año que viene. Y de nuevo de la mano de Japón. Japón hoy, que nuevamente sigue siendo sinónimo de liderazgo, pero ya no de ese liderazgo de 1985, sino del liderazgo en términos del siglo XXI. Liderazgo en ciencia, tecnología, robótica, óptica, semiconductores, inteligencia artificial. Todo ese nuevo universo que está conformando este nuevo siglo XXI y que la República Argentina tiene que abrazar rápidamente para dar el salto de calidad y entrar nosotros también en el siglo XXI. Así que no quiero hablar más, agradecerle de nuevo a usted, señor embajador Nakamae, pedirle desde ya
desde el CARI la ayuda suya y a través suya del gobierno japonés para este nuevo emprendimiento de repensar la Argentina, repensando el Informe Okita, y agradecer y felicitarlos a todos ustedes por un fenomenal trabajo que van a hacer esta tarde y que va a continuar en el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajador Nagorio. A continuación, las palabras del embajador de Japón en Argentina, Takahiro Nakamae. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quería saludar muy especialmente al señor secretario general, embajador Ricardo Lagorio, el señor director de Asuntos Asiáticos, doctor Jorge Malena, y todas las distinguidas autoridades y señoras y señores presentes. Muchas gracias por la invitación a este seminario en el cumplimiento del 35º aniversario de la primera publicación del informe Okita. El informe Okita es reconocido como un proyecto monumental en nuestra historia de cooperación al desarrollo. Se trata de un producto elaborado sobre la base de las propias experiencias de Japón en su reconstrucción y subsiguiente crecimiento económico en la etapa de posguerra. Por supuesto, teniendo muy en cuenta las diferencias entre Japón y Argentina. Se enfoca en la reactivación industrial y la promoción de la exportación, que son tareas sumamente importantes para lograr un crecimiento económico sostenible. También brinda consejos detallados y concretos, por ejemplo, la importancia de estudios de mercado para insertarse en el mercado japonés y de otros países de la región de Asia del Este. Por tanto, me alegra sumamente que el informe haya vuelto a ser reconocido como un aporte significativo con varias sugerencias, aún ahora muy interesantes, para la economía argentina. Hoy día, la cooperación japonesa con la Argentina sigue realizándose con la misma filosofía, es decir, con un enfoque a mediano y largo plazo. Actualmente está en curso un ciclo de conferencias dictadas por la Cátedra JAICA, Universidad Nacional de La Plata, que es un proyecto conjunto de ambas instituciones. Este ciclo imparte el proceso de modernización de Japón desde diversas vertientes a lo largo de su historia, haciendo siempre hincapié en el rol determinante de las planificaciones estratégicas de mediano y largo plazo. La cooperación técnica del Japón con Argentina se está implementando también en función a las propuestas del informe. En este sentido, hoy se están llevando a cabo proyectos como Kaizen, que es para fomentar una mayor competitividad a las pymes, y otro proyecto que se llama Un Pueblo, un Producto, para crear una cadena de valor inclusiva a través de la revitalización de economías regionales. A través de estos proyectos, hasta la fecha, Japón ha recibido a más de 4.000 becarios argentinos en los cursos de capacitación para que luego puedan contribuir con los aprendizajes adquiridos en Japón al fortalecimiento de la economía argentina. Quiero destacar también que estos becarios argentinos brindan en el marco de la cooperación triangular con Japón sus conocimientos y técnicas a sus colegas de otros países de la región y de África. Con ello, esperamos un mayor protagonismo de Argentina en el desarrollo global. Japón y Argentina comparten una amistad de más de 120 años y hoy son socios estratégicos que encaran conjuntamente desafíos globales. En 2018, aquí en Buenos Aires, el entonces primer ministro Abe anunció una iniciativa para fomentar la conectividad entre Japón y América Latina y el Caribe. Conectividad en la economía, en los valores y en la sabiduría. Por tanto, mi deseo es que este seminario de hoy
y otros proyectos venideros contribuyan a fortalecer aún más nuestra conectividad en la sabiduría y de esta manera la asociación estratégica entre ambos países. Seguiremos trabajando en tándem para liderar juntos la comunidad internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Nakamae. Vamos a dar paso entonces a las presentaciones. Quienes tengan preguntas las pueden hacer en el chat general, o me lo mandan a mí y luego yo las leo cuando terminen las 4 presentaciones que están para ahora. Primero va a presentar Rodolfo Molina, profesor de Estudios Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba, director de la especialización en Estudios de Asia Oriental de la Universidad Nacional de Córdoba entre 2006 y 2012. Es miembro del Consejo Asesor de la revista Mirai, Estudios Japoneses, de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Molina. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todos, a los señores embajadores, a los demás participantes de hoy. Voy a ver cómo hago con esto. Bien, no sé si se puede ver la... Ahora sí. ¿Sí se puede ver? Correcto, sí. Gracias. Bien, el informe Okita y la coyuntura es el título de mi presentación. Quiero comenzar haciendo una mención a la cuestión de la diferente manera de llamarlo, informe Okita o, como es su nombre oficial, Estudio sobre el Desarrollo de la República Argentina. Al decir informe Okita, de alguna manera hay una cosa muy argentina en eso de poner el énfasis en una persona, y eso podría dar lugar a interpretarlo como una cuestión, como un tipo de documento, perdón, más bien de carácter político, y por supuesto lo era de política económica. Pero el estudio sobre el desarrollo económico de la República Argentina era mucho más que un lineamiento político. En realidad era un estudio y toda una sugerencia de proyecto de desarrollo para el país. Como el título lo indica, hay una énfasis en la cuestión de la coyuntura. Y los años de mediados de los 80 eran el momento de gestación de una nueva era, lo que hoy se suele denominar como de economía neoliberal, pero al mismo tiempo, paralelamente, permanecía la cuestión del desarrollo, la corriente desarrollista de la economía, producto casi directo de la posguerra en los años 40 y los que le siguieron hasta los 70. Acá hay un punteo de fechas que indican más o menos ese momento de cambio, e incluso todavía en el año 71, que es el momento del inicio de la flotación del dólar, el mismo Nixon habla de ahora todos somos keynesianos, siguiendo paradójicamente a quien lo había dicho, que era Milton Friedman 5 años antes. Bien, sobre esta cuestión de la persistencia de las concepciones desarrollistas está por un lado lo que ocurría en Argentina con tendencias divergentes dentro del mismo gobierno de Alfonsín por un lado, y en Japón una continuidad de corte desarrollista bastante consistente, basada en esta cierta estabilidad de los patrones de su propio desarrollo. Si nos vamos a la cuestión, al lado argentino, vemos que había problemas previos, ¿no?, del crecimiento, que son señalados en el informe, una situación de concepción desarrollista y de industrialización debilitados a partir de 1975, un privilegio económico en el sector del agro y de las finanzas, una presidencia condicionada que, de Alfonsín, y como lo indica el informe en textuales palabras, aguda recesión afligida por la alta inflación, con gran acumulación de deuda externa y otras dificultades económicas serias. Por otro lado, el gobierno enfrentaba
una situación social difícil, con una oposición que se presentaba fuerte, y con limitados mecanismos de acción del Estado sobre la economía en aquel momento. En cuanto a lo que podríamos llamar el desarrollismo japonés, tenemos un Estado desarrollista. Chalmers Johnson, digamos, teorizó eso en su publicación del año 62. Ese desarrollismo tenía vigencia por la misma estabilidad del sistema japonés, a pesar de algunas reformas como las que realizó el gobierno de Nakasone. Por otro lado, Japón estaba en su momento de mayor auge económico a partir de 1985, en una situación de un gran prestigio de su economía y de su estabilidad, que podríamos decir entre el Japan as a number one de Vogel y el Japón puede decir no de Ishihara Shintaro, ¿no? Un índice conceptual de la manera en que en Japón se solía hablar de la economía se puede ver en los términos que figuran aquí abajo, y acá he puesto en letra más pequeña lo que sería un índice semejante para el caso de Argentina. En esa situación, el gobierno argentino busca nuevas opciones. Y como acción de su gobierno, la Secretaría de Planificación da a conocer a comienzos de 1985 el documento llamado Lineamientos de una Estrategia de Crecimiento Económico 1985-1989. De allí, de ese documento, se toma como puntos básicos la cuestión de la reactivación industrial y de las exportaciones. Y es tomando estos dos puntos que se hace la solicitud a JICA. Las relaciones de Japón y Argentina en la posguerra estuvieron plenas de paradojas. Por un lado, hubo una reactivación de los contactos políticos y comerciales inmediatamente después de terminada la guerra. La América Latina en general estaba en una situación de relativa importancia en sus relaciones con Japón, debido a que Japón todavía no había normalizado completamente sus relaciones con los países del sudeste de Asia. Pero acá también hay otra gran paradoja, que es que siendo Argentina uno de los llamados países grandes de América Latina, los montos relativos del comercio y de las inversiones japonesas han sido y fueron muy exiguos comparados con los de México y Brasil. Y esto da entonces a pensar que los principios explicativos generales, como de la complementariedad de la economía, los contactos tempranos, los planes de comercio, el carácter inmigratorio de nuestro país, no necesariamente sirven de algún tipo de explicación, incluido lo exiguo del número de las empresas japonesas en nuestro país, entonces y relativamente hasta hoy. El informe Okita, y ahí el problema cuando se puede enfatizar demasiado en una persona o en una política del gobierno de Alfonsín, en realidad fue parte de la asistencia oficial al desarrollo otorgada por Japón. Los montos de la asistencia oficial al desarrollo de Japón a Argentina también fueron relativamente exiguos comparados con los casos de Brasil, de México y aún en cierto momento de Venezuela y de Perú, se podría decir. Y también llama la atención que a pesar de todos los planes que había habido de inmigración y de comercio en los años 50, el convenio de cooperación técnica marco es apenas de 1979, de hecho en ocasión de la visita de Videla a Japón, el 11 de octubre de 1979, que entra en vigor en 1981, y en esa misma fecha se hace el convenio cultural. Paradójicamente, con este país grande de América Latina, la cooperación técnica formal y jurídicamente es reciente. No obstante, el informe Okita, como de alguna manera lo
lo señaló el embajador Nakamae, es todo un hito en la historia de la cooperación para el desarrollo de Japón, dado que ese informe fue todo un nuevo tipo de cooperación hecho bajo la forma de estudio de país, y ese servirá después de modelo para las relaciones de Japón con el sudeste de Asia. Respecto del informe, hubo reacciones que no necesariamente lo favorecieron. Una de ellas fue la de los periodistas y políticos, que hacían alusión al informe en ocasiones que convenía, pero apenas dejó de ser noticia, no se refirieron a él. Otro fue la desconfianza de los sectores de los medios académicos relacionados con la economía, y quizás la mejor prueba de esto, no como una especie de reproche-acusación a Ferrer, sino como un índice sintomático, es el título de la conferencia que dio Ferrer en 1990 en la Academia Nacional de Ciencias Económicas, denominado Perspectivas heterodoxas en el informe Okita acerca de la economía argentina. En realidad, ese informe fue heterodoxo para cualquiera de las corrientes de pensamiento económico en Argentina, fuera la neoclásica, la del estructuralismo latinoamericano, la marxista o cualquier otra. Y también el rechazo o escepticismo de sectores poderosos de la economía, como quedó más o menos claro en ese momento, y como quedó claro en la consulta que hizo el gobierno de Menem apenas asumido, con el envío de un cuestionario a cámaras empresariales, organismos de gobiernos y agencias mixtas del gobierno argentino. En conclusión, el informe Okita aparece en condiciones paradójicas, en condiciones de transición de un tipo de economía a otro. El informe mismo era un estudio consistente, con un propósito claro y consistente, pero que es presentado en una coyuntura de cambio internacional y de cambio de paradigma económico nacional en Argentina. Bien, esta sería mi presentación. Muchas gracias, profesor Molina, por la presentación. A continuación va a presentar Juan Carlos Yamamoto, quien es traductor e intérprete de japonés-español independiente. Trabajó en varias empresas japonesas y en la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, como encargado de estudios y proyectos de cooperación técnica entre 1989 y 2004, y como vicerrepresentante residente entre 2004 y 2018. Actualmente es consultor independiente. Juan Carlos. Perdón, voy a hacer una muy breve presentación de lo que fue el informe Okita en cuanto a su ejecución, su contexto histórico, complementando un poco lo dicho por el doctor Molina. Aquí es el contenido de mi presentación, es el proceso de ejecución del estudio, los antecedentes, el contexto, el contenido general del informe y quién fue Saburo Okita. La foto que está en esta filmina corresponde a la presentación realizada por los miembros de la primera misión Okita, precisamente en el CARI, hace 35 años. Acá se encuentra tres de los integrantes de la primera misión Okita, y uno de ellos, el doctor Hosono, hoy nos está escuchando y nos honra con su presencia. En cuanto al proceso de ejecución del informe Okita, podemos decir, tal como también destacó el embajador Nakamae, fue un informe ejecutado por JICA como cooperación técnica bajo la modalidad de estudio para el desarrollo, respondiendo a la solicitud del gobierno argentino, y fue ejecutado entre agosto 85 y enero de 87. Esta modalidad de estudio para el desarrollo normalmente se venía ejecutando para
efectuar distintos estudios tipo plan maestro, estudio de factibilidad, estudio de prefactibilidad de obra de infraestructura, y el caso de un estudio sectorial o un estudio de política sectorial fue realmente una novedad en esa época. Para su ejecución, JICA contrató al think tank semipúblico, el International Development Center of Japan, la IDCJ, fundado en 1971 por el propio economista Saburo Okita. Para la implementación del estudio, la IDCJ conformó un equipo de trabajo integrado por 31 miembros, entre investigadores propios y consultores externos contratados, que fue liderado por el propio Saburo Okita, que en ese momento era miembro del directorio de la ICDJ y asesor también de la misma institución, y contó como subjefe al profesor Hirohisa Kohama. El trabajo se ejecutó durante un periodo de 16 meses, durante el cual se realizaron 2 estudios de campo con estadía de los consultores japoneses en la Argentina entre agosto y octubre de 1985 y mayo y julio de 1986, para finalmente presentar el informe final en enero de 1987. También se realizó un seminario de presentación de los resultados del estudio, que contó con la asistencia del entonces ministro de Economía, Juan Vital Zurruy, y el propio doctor Saburo Okita. En cuanto a los antecedentes, podemos destacar que los primeros sondeos realizados por el gobierno argentino datan de fines de 1982, en la época aún del proceso, que fue realizada por la Embajada Argentina en Japón, por supuesto, en Tokio, ante las autoridades japonesas. Ante este primer sondeo realizado por el gobierno argentino, el gobierno de Japón envió una primera misión de contacto para conocer la situación de la Argentina y las necesidades, en julio de 1983, encabezada por el doctor Saburo Okita, que tuvo contacto con las máximas autoridades de gobierno de entonces, empezando por el presidente Reinaldo Viñone y el ministro de Economía Jorge Hueve. Y esta misión llegó a la conclusión de que sería conveniente avanzar con el estudio una vez vuelto la democracia al gobierno en la Argentina. Fue entonces que recién en 1985 envió la misión de estudio preliminar por parte de JICA para ya avanzar sobre el contenido mismo del estudio. En ese momento se firmó una minuta, y el encabezado de la minuta firmada por ambas partes hace mención del pedido realizado por el propio canciller Dante Caputo en una visita realizada a Japón en diciembre de 1984 al canciller japonés de entonces, Shintaro Abe, ¿no? Padre del ex primer ministro. Y fue entonces que, junto con el comienzo del inicio del estudio, en agosto de 1985, también se firma el documento final, poníamos de acuerdo, denominado Alcance de los Trabajos, y se puso inmediatamente de inicio el estudio. En cuanto al contexto, como bien mencionó el doctor Molina, en diciembre de 1983 había asumido el doctor Raúl Alfonsín como presidente de la Nación. Tal como mencioné recién, en diciembre de 1984 se realiza la visita oficial a Japón por parte del canciller argentino Dante Caputo, durante el cual hace el pedido directamente al canciller japonés de entonces, Shintaro Abe. Fue entonces, en marzo de 1985 Japón envía la primera misión, y
y cabe recordar que en junio de 1985 en la Argentina se pone en marcha el famoso Plan Austral, y en julio de 1986, ya en plena etapa de elaboración del informe Okita, se produce la visita del presidente Raúl Alfonsín a Japón en el año del centenario de la inmigración japonesa en la Argentina. Aquí vemos la foto al doctor Alfonsín recibido por el propio emperador Hirohito de Japón. En cuanto al contenido del informe Okita, consta de 2 volúmenes. El volumen 1 correspondiente a la economía argentina en cuanto a un diagnóstico de situación y recomendación para sortear los distintos problemas en 5 temas principales: la macroeconomía, la agricultura, la industria, el transporte y exportaciones. Y el volumen 2 corresponde a la experiencia japonesa en temas seleccionados dentro de los temas anteriores, ¿no? O sea, macroeconomía, agricultura, industria, transporte y exportaciones. Y en cuanto al doctor Saburo Okita, si bien es conocido, digamos, por haber sido ministro de Asuntos Exteriores de Japón entre los años 1979 y 1980, bajo el segundo gabinete del primer ministro Ojira, fue un destacado economista que formó parte de la Agencia de Planificación Económica, cumpliendo distintas funciones, y entre ellos, siendo miembro de la Agencia de Planificación Económica, por ejemplo, fue responsable de la redacción del Libro Blanco de la Economía Japonesa, de la edición entre 1948 y 1951, y también fue responsable de la redacción del Plan de Duplicación de Ingresos de la economía japonesa, publicada en el año 1960. Fue también, cuando vino a la Argentina, fue también en ese entonces director, no, más bien, perdón, antes fue director y presidente de la Japan Center of Economic Research, director entre el año 64 y el 73, y presidente en entre el 78 y el 82, y en la época que vino a la Argentina, era el rector de la Universidad Internacional del Japón. En realidad fue el primer rector de la universidad que aún continúa funcionando. Y para ir terminando, cabe destacar que el estudio, que fue uno de los estudios pioneros en JICA sobre desarrollo de política sectorial, fue un modelo que también se replicó en otros países como Paraguay, Chile, El Salvador y Vietnam, y en la Argentina se realizó entre 1995 y 1996 un segundo estudio que fue dado en llamar el estudio Okita II, focalizado en la promoción de exportaciones con destino a Asia y promoción de inversiones provenientes de los países de dicha región. Con esto doy por terminado mi presentación. Aquí van 2 fotos. Las 2 fotos superiores corresponden a la época en que tuve el gusto de apoyar los estudios de campo del estudio Okita. A mí me correspondió apoyar al grupo de transporte, y en la foto de abajo es una foto de hace 3 años con el profesor Kohama, cuando visitó la Argentina, invitado por la Embajada del Japón para dar una serie de seminarios. Muchas gracias y nada más. Muchas gracias, Juan Carlos. La siguiente presentación va a estar a cargo de Julia Alicia Romero Moreno, economista, máster en Planeación y Desarrollo, profesora universitaria, ex consejera económica y agregada comercial de la Embajada de Colombia en Argentina. Coordinó acciones de integración y proyectos con cooperación técnica internacional, bilateral y multilateral.
Tiene publicaciones en España, Colombia, Costa Rica y Argentina relacionadas con la cooperación, integración, migraciones e interacción económica entre los países y entre regiones. Alicia. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a compartir la presentación. ¿Vio? ¿Vio? ¿Se ve? Sí, se ve, se ve. Sí. Bien. Perfecto. Bueno, mi presentación se basa en la parte de macroeconomía y exportación, es decir, dos de los Perdón, aspectos. ahí dejó de verse, Alicia. Ajá. Está como achicado. Ahí Ah, está. Sí. sí, sí, ok. Puedes apretar abajo para ver completa la presentación, en pantalla completa. No, ahí no se ve. ¿Ahora? No. No. Porque yo sí la veo. Es que quizá está muy grande A ver. La cierro y vuelvo a subirla, entonces. Ahora. ¿Cerró? Cerró la... Correcto, ahora te vemos a ti en la pantalla. Bien. Entonces vuelvo a compartir. ¿Ahora sí? Ahí se ve, ¿sí? Perfecto. Bueno. Bien. Entonces, decía que mi parte corresponde a lo que se refiere a macroeconomía y exportación, justamente considerando en que este informe, hojita tan importante, tiene un renovado valor en el escenario de la Argentina actual. El volumen sobre macroeconomía, que es, digamos que el primero de los 5, y es quizá uno de los más voluminosos en su contenido, examina aspectos relevantes de la experiencia japonesa, teniendo en cuenta que fue la base de la recuperación y el crecimiento económico de la posguerra en Japón. Se destacan aspectos como lineamientos de una estrategia de crecimiento, algo que a su vez Argentina ya había diseñado entonces para el caso argentino. Activación industrial, leyes y medidas específicas para cada caso, según industria, según producto, localización, etcétera. Desarrollo biotecnológico y uso de la electrónica en la producción. Ya por entonces Japón se había desarrollado bastante en estos aspectos y en consecuencia aplicaba todo ello a la producción. Promoción de exportaciones, introducción de capital y tecnología extranjera y por supuesto medidas financieras. Para que funcionara el proceso de crecimiento y desarrollo y sobre todo la realización de los planes económicos, se da una confluencia virtuosa de 3 factores: una sana macroeconomía, una coordinación entre el sector público y el sector privado, y una comunidad organizada y patriota que respaldaba o aceptaba las políticas y las propuestas del gobierno. Las características y funciones del planeamiento económico
tenían distintos aspectos. Eran planes indicativos, flexibles, con distintos significados para los sectores público y privado, que aseguraban las bases de la instrumentación de las políticas para cada uno de sus ministerios. Era un análisis a largo plazo y coordinación para un buen uso de los recursos. Preveían la expansión del nivel de empleo, liberación del sector externo y adaptación a la escasez de mano de obra, porque por entonces era uno de sus problemas. Y en cuanto al sector privado, sus planes de inversión a largo plazo debían tomar en cuenta la tendencia económica general, tanto del nivel nacional como del nivel internacional. Estos planes tenían una característica interesante, y es que ayudaban a difundir el pensamiento económico en la sociedad. Eran a la vez herramienta para ajustar intereses contrapuestos entre los distintos actores, y a su vez permitía lograr compromiso político y desde luego consenso en todas las áreas. El proceso de planeamiento y la instrumentación de los planes, no digamos que era complejo, pero sí era muy bien diseñado. Entonces tenían una organización en cuanto al Consejo Económico, que era el rector de la política económica y quien dirigía la realización de los planes y a su vez supervisaba la ejecución de los mismos, que tenía a su vez una comisión general y una comisión de políticas y otra comisión de métodos econométricos. Cada una de estas comisiones podía tener subgrupos de estudio de los problemas económicos regionales, del estudio sobre programas y necesidades de oferta y demanda de energía indispensable para el desarrollo, y a su vez de la Comisión General dependían subcomisiones en economía interna, en bienestar nacional, obviamente la parte de industria, que tenía sobre un eje en el empleo, y un grupo especial para agricultura, silvicultura y pesca, y desde luego la subcomisión de planificación de finanzas públicas, que con un grupo que se ocupaba de la inversión pública básicamente. La actividad del plan o la efectividad del plan permitía que se tuviera una definición sobre la estrategia del crecimiento económico. Contribuía por parte del gobierno a la concreción de metas de desarrollo y de realización de proyectos y demás actividades y propuestas que se incluían en el plan. Pero para que fuera realmente efectivo necesitaba una coordinación con el partido político gobernante, entre los organismos gubernamentales, también desde el aspecto técnico, con el sector privado, que incluye diversas figuras prominentes de los grupos sociales, pero sin coordinar o sin entrar a interferir en los intereses de estos grupos sociales. Con los gobiernos locales con respecto a los planes regionales, puesto que el desarrollo regional era algo muy importante para él. El consenso entre los distintos actores, los que ya hemos mencionado, y como también ya fue dicho, una herramienta de difusión con una función educativa a todos los niveles. La instrumentación del plan tenía varias etapas. Exigía ante todo un cambio estructural que a su vez debía realizarse por etapas, de forma que diseñaban un plan a largo plazo y a mediano plazo, con planes anuales, pero dentro de un plan global de desarrollo territorial, con ubicación de industrias y distribución de la población en el territorio nacional, es decir, incluía todos los aspectos indispensables a tener un desarrollo equilibrado y digamos, continuado en el país. Estos planes tendrían carácter nacional y local. A su vez, había planes económicos y desde luego planes específicos para cada ministerio. Desde luego también se hacía la revisión del plan
permanentemente para ajustar divergencias entre pronósticos y valores reales alcanzados, seguir cambios inesperados en la situación interna y externa, reacomodación por crisis que impactan la demanda y desde luego provocan escasez de recursos, o por la inflación que deprime la economía. En consecuencia, con este tipo de revisiones había un informe anual de seguimiento que retroalimentaba la planificación continuada y posibles planes sucesivos. En estas circunstancias, entre el periodo 55 al 85, el Japón diseñó 9 planes sectoriales, o planes de desarrollo, digámoslo así. El primero fue el plan quinquenal para lograr una economía autosuficiente que se planteó en 1955. El segundo fue el nuevo plan económico de largo alcance en el 57, el plan tercero, el plan de duplicación del ingreso nacional en 1960, el plan económico a mediano y largo plazo de 1965, el plan para el desarrollo económico y social en el 67, un nuevo plan para el desarrollo económico y social en el 70, un plan económico y social en 1973, un plan económico para la segunda mitad de la década del 70, es decir, sería 1975, nuevo plan económico y social para los años 79 a 86. Como ven, no hablan de planes quinquenales más allá del primero, porque a medida que fueron ajustando y fueron, digamos, revisando el proceso y avance, porque el interés era tener un avance acelerado, los plazos entre uno y otro se fueron acortando y así, digamos que se dio un proceso acelerado de desarrollo del Japón. En esta foto, digámoslo así, que es tomada del mismo plan, están especificadas las actividades, compromisos responsables, etcétera, de cada uno de los planes. Es decir, aquí tenemos los 9 planes, que no pretendo que nadie lea esto, pero para tener una idea del grado de exactitud, precisión y detalle que imprimían en cada caso. En cuanto a lo que se refiere al proceso de planeamiento y planificación en general, el proceso era fácil, digámoslo así. La preparación del plan la realizaba el Consejo Económico que veíamos inicialmente, con temas y políticas muy específicas. Entre ellas, economía autosuficiente era uno de sus principales, digamos, intereses, que la economía se hiciera autosuficiente, una política monetaria y fiscal con un control muy estricto del déficit fiscal, con medidas de política cambiaria, teniendo en cuenta detalles de deuda moderada y manejo de tipos de interés y por supuesto otros agregados monetarios. En fin, era muy estricto este tema también. Planes sectoriales en agricultura, industrias básicas, alimento, infraestructura, energía, ferrocarriles y comunicaciones y puertos. Todos estos sectores, áreas, eran trabajadas de forma integral, de forma que el proceso de desarrollo estuviera debidamente articulado y su ejecución fluyera fácilmente. En el aspecto social, buscaba mejor estándar de vida, estabilidad de precios y lograr también un desarrollo social acorde con el proceso de crecimiento que venía buscando el país. Por supuesto, en el campo del sector privado, ya habíamos mencionado, se necesitaba consistencia y coherencia en planes anuales de inversión. La planificación estaba siempre presente, incluido el aspecto del desarrollo regional. Pasemos ahora al volumen sobre exportaciones. Aquí destaca, y estoy hablando del gobierno de Japón, que cuando uno escucha estos temas, pues asimila muy a lo nuestro, pero por entonces lo que ellos estaban planteando era desde el ángulo del Japón, pues tomar una serie de
de medidas, de disposiciones, de orientaciones que cumplieran con una función de crecimiento del sector exportador argentino. En ese aspecto, el volumen sobre exportación analiza la necesidad de una política de promoción estable y consistente con la tendencia exportadora mundial. Incentivos a las exportaciones que conocemos, el drawback, la devolución de impuestos, los reembolsos, importación y exportación temporaria, la financiación de las exportaciones y las importaciones para exportar y post-exportación, incluso después en el caso argentino surgió la prefinanciación para producir. El seguro de crédito a la exportación, que siempre es una herramienta muy útil en el manejo del comercio exterior. También, desde luego que para tener más claridad sobre el desempeño de este sector, se generó una ley de exportación y después medidas o normas específicas que detallaban el procedimiento del sistema de promoción de las exportaciones, que incluían también la exigencia de la calidad, el abastecimiento estable, o sea, estable y continuado, de forma que una vez que se compromete un negocio pueda tener continuidad en el abastecimiento y en continuidad en la entrega de los productos. La necesidad de realizar investigaciones de mercado y de promoción de ventas también. Ahí recordemos que Japón tenía o creó lo que sería ente promotor tanto de importaciones como de exportaciones, JETRO, y con este mecanismo pues funcionó bastante bien. Armonización de la ley de promoción industrial, obviamente para poder tener un buen diseño también de escenario exportador. La creación de un fondo para la promoción de exportaciones, de forma que los recursos que se destinaran allí contribuyeran a la buena marcha del crecimiento del sector exportador. Y simplificación de los procedimientos de exportación, que es algo muy, muy importante, reduce costos y reduce tiempos y movimientos. Para eso proponían también la creación o un buen manejo de una red de información internacional. Japón tiene solamente la zona franca de Okinawa, pero proponía la utilización de esa función o de ese escenario en el cual la importación temporal se facilita y el manejo y movimiento de mercaderías igualmente. Daba importancia o una gran importancia a las compañías comercializadoras japonesas para la Argentina por la actividad de compras. Ahí después Jorge nos contará un poco más sobre este punto en cuanto a funcionamiento de JETRO y estas empresas. Y además, el escenario importante también estaba marcado por las actividades de las organizaciones de promoción y de los exportadores mismos. En este aspecto, el esquema de organización estaba dado por cámaras, cooperativas, un ente de control de calidad y las empresas comercializadoras, las trading o las ogoshousha que conocemos de Japón. Detallaban aspectos desfavorables a un buen desempeño exportador, y el primer problema que marcaron o el que más destacaron fue el problema de cotización de precios, que incluía problemas por retenciones, por costos de fletes, por costos de energía, empaques, las huelgas, los subsidios en el exterior, costos portuarios, precios internacionales que siempre tienen sus variaciones, y un tipo de cambio sobrevaluado. El nivel del tipo de cambio también es básico para que una exportación pueda llegar a concretarse. El otro aspecto que sería desfavorable es una falta de consenso en la relación público-privada. Veamos ahora algunos aspectos del desarrollo económico y características estructurales de la economía argentina
en ese escenario de hace 35 años o 3 décadas y media, en el cual había algunos aspectos positivos que eran la estructura similar a países desarrollados. La Argentina tenía una estructura económica similar a los países desarrollados, con diversificación del sector industrial, una agricultura moderna y sector financiero desarrollado, y un buen nivel de competitividad. Era autosuficiente en materia energética, que es una ventaja para el desarrollo económico del futuro. La planteaban de esa manera en ese momento, desde luego que es así. Alto nivel de vida favorece el desarrollo también futuro. La Argentina tenía un tamaño importante de su clase media y a su vez una fuerza laboral altamente educada y formada. Aspectos negativos: el probable trazo de inversiones frente al ritmo de innovación tecnológica, bajo crecimiento económico a largo plazo, baja producción industrial, que representaba un cuarto de la producción y el empleo. Continuó el deterioro del ambiente económico y esto afectaba a la inversión. Pero los aspectos sobresalientes de entonces eran la fuerte inflación, las bajas en la economía externa e interna y una discontinuidad de las políticas económicas con una fuerte carga impositiva y restricciones impuestas por la acumulación de la deuda externa. La recomendación final fue, ya prácticamente terminando, superar simultáneamente las restricciones estructurales de vieja data, depresión de las actividades manufactureras y el problema de la deuda, buscar la senda hacia el crecimiento económico y a la vez bajar la electricidad de las importaciones con respecto al crecimiento y reducir las importaciones, expansión de las exportaciones, principalmente las manufactureras, controlar la hiperinflación equivalente a una tasa del 1000% en el 85, y esto implicaba o mostraba la necesidad de un plan de desarrollo en mediano y largo plazo. Estuvo el plan austral, que ya fue mencionado, y que por entonces la inflación llegó a un 2%, pero no duró demasiado. Y los lineamientos específicos, pues tratar de que la dependencia de la economía del superávit a corto plazo no fuera tan alta, y propone activar la economía a través de exportaciones y diversificación de mercados, sustitución selectiva de importaciones, promoción de pequeñas y medianas empresas, completar la obtención de divisas a partir de reestructuración y activación del sector industrial, y se lograría imprimiendo la eficiencia económica, la reestructuración de la industria a través del crecimiento de la competencia de los mercados internos y externos. Como sugerencias finales a tener en cuenta en planes de mediano y largo plazo, que tuvieran metas realistas, coherencia entre los planes sectoriales, recuperación rápida y de publicación de estadísticas básicas para la planificación, intercambio de información y opiniones en el sector privado, consejos asesores y modernización de los procedimientos. Como reflexiones finales podemos tener que fue muy importante la relación bilateral por la importancia de la cooperación que ya fue mencionada. Japón tenía una trayectoria de más o menos de 100 años de ir avanzando en un proceso de crecimiento, y podía mostrarnos a través de todo ese proceso planificador. Y en materia económica, tener un desarrollo real y un diagnóstico indispensable para el desarrollo económico. Quiero detallar para finalizar una afirmación del informe que nos hace pensar o nos deja pensando. Hasta el momento, y ese momento era hace 35 años, hasta el momento, la Argentina no ha tenido un proyecto central, sino más bien ha venido diseminando sus esfuerzos en una serie de programas con objetivos y alcances desarticulados. Esto implicaba que su recomendación fuera tener un proceso planificador. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Para la última presentación la va a hacer Jorge Marchini, profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Fue economista regional de JETRO, de la Japan External Trade Organization, entre 1982 y 2010. Vicepresidente de FILA, la Fundación para la Integración Latinoamericana, y investigador de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Profesor Marchini. Muchas gracias. Bueno, primero me parece que este evento es un
lo que al comienzo de este evento se planteó el embajador Nakamae y el embajador Lagorio, del interés que puede tener un plan o una referencia, un reporte, un informe, un primer informe en el año 86, digamos como que apareció en el año 86, y luego el otro en el año 96, pero ¿qué actualidad tiene esto? Una pregunta, yo creo que la convocatoria de este evento tiene la pregunta general, es ¿qué es lo que nos da? ¿Por qué fue tan fuerte la referencia del informe en su momento? ¿Por qué sigue siendo necesario todavía estar hablando de este tema con este interés que estamos poniendo el día de hoy, con esta perspectiva de pensar los problemas del desarrollo? ¿Y por qué Japón también, no? Y yo creo que hay dos elementos. Uno, que creo que hay la búsqueda permanente de Argentina, necesaria, con muchos cuellos de botella y muchas encrucijadas no resueltas o a resolver, que es el tema del desarrollo, que antes llamamos el tema del desarrollo, del crecimiento, de una sociedad más integradora. Las distintas formas que podemos verlo, sabemos que tenemos en Argentina esa dificultad. La segunda cuestión es el tema de Japón. Japón era visto y sigue siendo visto como un modelo de un país que vive una situación terrible, la guerra, los daños que provoca la guerra, y por supuesto los daños de infraestructura, aparte, por supuesto, lo más importante que son los humanos, y cómo pudo salir adelante. Y el modelo Japón, que hoy en día se llama más modelo asiático también, porque ha sido copiado por otras economías, daba referencia de un camino a seguir. Tal vez sí, creo que es importante ver un poco, yo lo que hice es ver un poquito la lectura mía. Yo trabajaba hace años en Jetro, yo estuve 28 años en Jetro trabajando como economista regional. Jetro no participó en el plan Okita, en ese informe Okita directamente, pero sí tuvo algunos paralelos de la idea de Japón y las promesas de Japón y los compromisos de Japón de tener una presencia mayor en los temas de la economía mundial, por también su lugar en la economía mundial, y también este tema del desarrollo, que empezaba a ser un tema que Japón tomaba como referencia. Es cierto, digamos, yo lo que pude hacer, después de muchos años leer los dos informes, lo cual es muy interesante leerlos con la perspectiva del tiempo, esto uno siempre dice, uno lee siempre el diario del lunes, que es más fácil que el momento que se hizo, pero el momento que se elaboró, me pareció muy interesante lo que el doctor Molina decía, que había un marco de referencia que hacía al lanzamiento del plan. Es cierto que la perspectiva fue heterodoxa, digamos, heterodoxa en el sentido que Japón fue un poco heterodoxo. Más que poner la palabra heterodoxo, que tiene que ver un término que discutimos los economistas, era un poco el rol del sector público y el sector privado, y las visiones que no sean solamente coyunturales, sino a largo plazo, mediano y largo plazo. Y cómo se establece un contrato social, para decir una palabra, y también obviamente una participación complementaria entre el sector público y privado para pensar el desarrollo. Este era un punto de partida que me parece que es importante tener en cuenta y que tuvo que ver también en los marcos de elaboración de los dos informes. En el primer informe, algunas cosas son muy interesantes. Una, la idea de encontrar a Argentina con enormes potencialidades. Es decir, la idea de potencialidad siempre aparece, ese famoso dicho, Argentina tiene las potencialidades y condiciones que tiene, y Japón no las tiene, pero crece y logra otro tipo de ecuación. Pero el punto de partida del informe Okita fue un poco reconocer cuáles son, es decir, determinar un poco cuáles son los elementos para analizar la situación de Argentina y de su lugar en el mundo, que es el otro gran tema que estaba presente. La cuestión también se vinculaba con encontrar los sectores, porque siempre hay que elegir, no se puede todo. Digamos, cuáles son los sectores que pueden ser preeminentes en ese tipo de búsqueda y la cual se encuentra de alguna manera una línea de desarrollo por sus condiciones propias, digamos, propias por los recursos que pueda tener, naturales o productivas, y en las condiciones del mundo que pueden ser más propicias para Argentina. El primer informe lo que tuvo interesante, a mi entender, es elegir esos sectores. Se hablaba, por ejemplo, obviamente del sector agrícola, después de los sectores que están puestos que Alicia nos enunciaba antes, el sector agrícola en general, donde se hablaba mucho de la intervención de cuáles eran las condiciones de Argentina para el desarrollo. En ese momento existía mucho tema de la regulación todavía, por ejemplo, la Junta Nacional de Granos, que no existe más en ese momento, sí la presencia del INTA, que ha sido muy importante, y en el cual Japón, a través de la Agencia de Cooperación, tuvo una gran importancia en el periodo inicial para la introducción, por ejemplo, del producto número uno de Argentina, que es la soja. Es decir, las primeras, yo recuerdo ver a algún especialista de JICA en ese momento en Marco Juárez, digamos, donde se empezaba a hablar de la soja, cuando no es el tema que estamos hablando hoy, que lo reconocemos como el producto ya típico de Argentina de los últimos años. Pero sí el tema vinculado con la productividad
y la sanidad, que es un tema muy importante para que después Japón va a tener mucha importancia. La productividad tiene que ver en el sector agrícola con el cambio tecnológico que se ha hecho, la biotecnología, bueno, la introducción de siembra directa. En el caso de la ganadería, tema que también es importante para Argentina históricamente, el cambio hacia el tema sanitario, el tema aftosa que ha estado cubriendo y todavía hoy sigue siendo un tema presente en la perspectiva de Argentina de superar sus dificultades para poder introducir su producto en el mercado internacional. Y también el tema de la calidad y la cantidad y el tipo de producción. Algo tenemos ahora con la introducción, no solamente que Argentina siempre ha tenido carne de alta calidad, sino también por el feedlot y todos estos métodos, digamos, de industrialización distinta. Estaba el tema de pesca. El tema de pesca fue muy importante. Hay que recordar que la escuela, digo porque quizá hay público aquí que no conoce la evolución del tema de pesca en Argentina, pero la Escuela de Pesca de Mar del Plata fue construida con cooperación de Japón. Es decir, es un tema que es central en cuanto al aprovechamiento de algo que también particulariza a Argentina, esta condición muy particular, que es que Argentina tiene un mar continental, un mar propio, soberano, digamos, en cuanto a explotación, pero que en Argentina no se consume mucho pescado, es un tema histórico, y el aprovechamiento como un recurso para ser cuidado, pero también para ser explotado en forma racional y en forma competitiva. En estos temas tiene que ver también el tema pymes, que es muy importante, que ha aparecido y que sigue siendo, creo yo, por lo que siempre se cuenta en las reuniones de nuestro grupo de Japón, muy importante en los temas de cooperación de Japón. Digo esto porque en esos años, en paralelo al informe Okita, se introduce el tema de calidad en Argentina. Todos los temas que hoy en día todos hablan, calidad total, círculos de calidad, bueno, todos estos temas que hoy en día están incorporados de alguna manera también en la cultura empresaria, el pie de Japón que puso en este tema y la visita, justamente uno de los temas ponderados también por el informe, creo que ha sido fundamental. El tema de la competitividad de Argentina, que es un tema muy importante, competitividad, aparecía el tema de calidad también, que era un tema que no surgía solamente naturalmente, estaba el tema sanitario, el tema de calidad, y el tema que hoy día se habla, pero estaba muy bien planteado ya en el informe original, que era que hoy día se dice de agregar valor a nuestras exportaciones, sino el tema de alguna manera la calidad vincularlo con la identificación propia de los productos y con una presencia de producto que de alguna manera diferenciara y pusiera ponderar los productos de nuestro país de otra manera. En los temas entonces creo que había una cuestión vinculada con esto que era la inversión, por supuesto, el tema de calidad y el tema de recursos para poder hacer calidad, y también obviamente el tema de los recursos para hacerlo. Uno de los temas que reconoce el informe Okita ya del Vamos es el tema de la restricción externa, que llamamos ahora la falta de dólares o la falta de divisas de Argentina por sus situaciones diversas, digamos, sus problemas de balanza de pagos, para poner una definición muy general. En esto, obviamente, se plantea esto. Había temas muy originales, como era, obviamente, la investigación y desarrollo apoyada también INTA, CONICET, INTI, bueno, lo que está conocido en Argentina, pero también la creación de un mercado de capitales en Argentina. Es decir, uno de los temas serios de Argentina, digamos, ya visto en ese momento, es el tema que no hay capacidad de ahorro, o hay capacidad de ahorro y no se vuelca a este tipo de requerimiento de apalancamiento para la inversión, que son los recursos para hacerlo por vía de temas financieros. Había otros temas particulares, digamos, que hoy en día visto en perspectiva histórica parecen extraños. Por ejemplo, se hablaba de la electrónica, y la verdad es que el mundo de la electrónica cambió no como fue previsto, ¿no? Argentina tenía alguna idea de avanzar en electrónica, había alguna fabricación aquí en Argentina también, pero había como subcapítulo en tema de electrónica aparecía el tema de software, y el tema de software sí es un problema importante de Argentina. Argentina ha hecho una evolución significativa en el tema de software, hoy tiene lo que denominamos ahora unicornios. Nunca supe por qué llaman unicornios, pero así se llaman estas empresas que aparecen internacionalizadas en el tema de software desde Argentina. Y aparecen temas también complementarios muy interesantes, obviamente muy conocidos. En el caso de electrónica, o como subcapítulo de electrónica, estaba el tema de máquinas herramientas, que era un tema de control numérico que aparecía en esos años como unos temas, digamos, la innovación grande de las máquinas herramientas, y el tema de la maquinaria agrícola, tema muy importante para Argentina, que sí, Argentina tiene realmente algo muy destacado de presencia por lo menos en el mercado latinoamericano, pero también con una condición competitiva a nivel internacional.
Ya en transportes aparecen temas muy interesantes. Uno de los temas que Japón, y hoy día todavía seguimos viendo películas especiales dedicadas al tema, es el desarrollo ferroviario. Y Argentina ha abandonado el desarrollo ferroviario durante muchos años. Bueno, en esa visita del doctor Alfonsín, digamos, se va a concretar ya después de 2 años la finalización de lo que va a ser la extensión de la línea Roca del ferrocarril Roca para el conurbano, la línea sur de los ferrocarriles, con aporte de Japón, con crédito de Japón. Pero aparte de esto, el tema de ferrocarril sigue siendo un tema pendiente y aparte se notaba la cuestión de la falta de inversión y la falta de desarrollo, tema que todavía Argentina tiene que volver a discutir cuál es su ecuación con el tema de transporte, tanto en la logística interna como internacional. Acompañaba este tipo de transporte con el tema de los contenedores, revolución que estaba desarrollándose a pleno y que se empezaba a ver la necesidad de acomodar las condiciones portuarias y de infraestructura para atención y dinamización del tema de los containers como gran medio de comunicación. Aparecían complementados con esto el tema del transporte fluvial, tema pendiente en Argentina en gran medida, pero también el tema de los puertos. Se hablaba de puertos, de profundidad de puertos, la idea de evolución de puertos como Bahía Blanca, Quequén, sobre todo, se veía como puerto de mucha potencialidad. Y la otro último tema en transporte, el tema de las alternativas, lo llama ahora corredores. Es decir, en este caso es muy interesante. El primer informe no dice cuál es el mejor corredor, porque había varios corredores, pero ponía opciones con respecto a los corredores que estaban planteados de transporte, justamente para llevar las posibilidades de conectar la economía nacional de un país grande como es Argentina con el mundo. Se hablaba de proyectos que estaban presentes, el caso de puentes, de los únicos puentes que han quedado en el olvido, casi como el puente Buenos Aires-Colonia. Hace un momento se hablaba mucho, pero sí, por ejemplo, el puente de Victoria, Rosario-Victoria, que sí es un puente que existe en este momento, y que de alguna forma unificaba con las relaciones con Brasil. En perspectiva, yo para no abundar en tantos temas, es decirles que también lo que ha quedado es la posibilidad de verlo como una comparación con el informe posterior. 9 años después se elabora un nuevo informe. Y es un cambio de dos niveles. Un cambio a nivel de Argentina, donde hay otro tipo de gobierno, tipo de perspectiva, otro tipo de aspiración, otro tipo tal vez de estrategia y, bueno, de alguna manera de objetivos que se planteaban en ese marco, que era obviamente un proceso ya de cambio en Argentina, proceso de privatización, de apertura, de desregulación de la economía argentina. Iba a tener un marco que era el plan de la convertibilidad, el plan que dura 10 años, que va a estabilizar la economía argentina, y el plan y aparte tiene otro tipo de objetivos también. El segundo es más centrado en analizar la economía argentina y verse en la perspectiva de la ubicación de las exportaciones argentinas en el mercado asiático. Ahí es muy interesante también porque es una referencia a vincularse con el mercado japonés, pero en general con el mercado asiático. Aquí aparecen algunos temas que me parece también son muy interesantes como aporte que hace en el segundo informe Okita. Aparte de repasar un poco lo que se había logrado o no se había logrado desde el principio, los 9 años de diferencia con otro, me parece que el marco macroeconómico deja un poco de lado la idea que este tema que Alicia recién decía, el tema de pensar el largo plazo como una planificación. De alguna manera estaba otro tipo de clima planteado, y también otro clima en Argentina vinculado con algunos cambios. Por ejemplo, ya en esos años, que no había ocurrido con el primer informe, existía el Mercosur, no existía el Mercosur en el año 96, ya tenemos el Mercosur en marcha, lo cual plantea algunos temas, por ejemplo, la idea de la complementación del sector automotriz, tema que va a ser muy importante para Japón. Bueno, la inversión más importante de Japón en Argentina es Toyota. De estos años se discute justamente una reubicación industrial a base del Mercosur. Aparecen temas que se repiten. Lamentablemente la carne sigue siendo un tema que no se supera, digamos, el tema de la lactosa no se supera. Hubo intentos posteriores, pero que la Argentina no cambia la categoría dentro de la OIE, digamos, el organismo que regula a nivel, o pondera a nivel internacional el tema de la episodia, pero de cualquier manera existía la posibilidad de poner énfasis en el seguimiento de estos temas. Igual parta con el tema de frutas, un tema muy importante para Argentina, con el tema de mosca del Mediterráneo, un tema que ha estado siempre poniéndose en referencia a los temas sanitarios.
Sí, por ejemplo, aparecían temas nuevos como el tomate procesado o el mejoramiento digamos, el tratamiento del tema del calamar, tema que es un producto de mucha importancia también para las compras de Japón en el mundo. Y por último, la cuestión vinculada con la containerización, que era un tema muy importante, y ahora sí, con una visión ya más como obligada al mundo, aparecían ya claramente los corredores de transporte. Se hablaba del corredor norte, por Iquique, bueno, con el norte argentino, el corredor sur, el central, con Mendoza, por supuesto, y el corredor del sur, con Neuquén como base de referencia. Esta idea de buscar el Pacífico. Acá hay un cambio también muy grande, que es ver a los países del Pacífico y Japón como país de mayor significación, por los dos motivos, creo que aquí en este seminario también se explicaban. Uno, por el dato histórico. Japón tiene un vínculo muy estrecho con Argentina por los dos temas, porque existe esta idea de la complementación siempre presente, que hay que llevarla a la realidad, y el otro tema es por la corriente inmigratoria japonesa, que es muy prestigiosa en Argentina, y eso hace que la corriente de simpatía, cuando se elige un país, enseguida se piensa en Japón como perspectiva. En el tema este último también de comercio exterior, hay cosas que no se han ocurrido. La verdad que no estaba previsto la significación de China para nuestras economías. Es un tema que ha cambiado también y que hay que analizarlo en este momento porque son los temas nuevos que aparecen en el mundo. Yo creo que la lectura del plan, digamos, o una lectura de este tipo, trae aparejado, digamos, muchos elementos. Yo quería poner algunos elementos en referencia para poner una conclusión general. Una primera cuestión es, bueno, el tema es que hay que pensar una visión y un plan estratégico. La verdad que son temas que los países requieren, y eso Japón sí enseña, no para copiar el modelo tal cual, sino para decir, hay que pensar estratégicamente. Existe, bueno, mucha polémica en nuestros países, en general en muchos países, pero en Argentina especialmente, vinculado con lo que cubre la coyuntura. Es decir, lo inmediato es todo. La inflación, los problemas de deuda, la situación social, que son lógicos que así cubran, pero digamos, que planteó, y eso sí es un logro enorme que trajo en su momento, más allá de la polémica que puede haber despertado, que un intento de enorme valor de pensar el mediano y largo plazo, de enorme valor haber traído la concepto de pensemos no tan solo la coyuntura, sino en mediano y largo plazo. La otra cuestión sí que me preocupa a veces, me sigue preocupando ahora, es que, y esto leído ahora me doy cuenta que es así, estos informes no trajeron respuestas dogmáticas, dijeron ustedes tienen que hacer esto, no, daba idea de un diagnóstico de acuerdo a la realidad de una situación que estaba planteada con una cooperación, en este caso con gobiernos de Argentina, y el punto de partida no es la copia de los modelos tal cual, es decir, Japón es otra realidad, tiene otro tipo de condición social, otro lugar geográfico, otros recursos, bueno, la historia es distinta y también su desarrollo y su capacidad productiva es distinta, el punto de partida es distinto. Ambos estábamos pensando de puntos de partida distintas, pero creo que hay que pensar no en forma cerrada, sino que no se aplica a todos lados, que eso no es así, sino que debe ser la realidad. No es lo que hubiéramos querido ser, sino lo que somos, ¿no? De otra cuestión es que un poco se plantea en este encuentro de hoy también, es que hay que elegir, acá no es para todos, hay que elegir prioridades, es decir, no es que todo es lo mismo, hay prioridades y hay recursos, ¿no? Es decir, y estas cuestiones requieren, bueno, poner metas, y el tema de cuantificación de metas es un gran tema que hay que hacer. Cuantificación tiene que ver dos sentidos, uno para el seguimiento y otro para que la sociedad también vaya viendo los avances, los cambios que va haciendo un tipo de proceso de esta magnitud como es un plan estratégico. Y la cuestión muy importante es, todos tienen que tener los beneficios y aportes, casi cada uno. Hay también sacrificio, esfuerzo y resultado. En eso Japón también enseña mucho su historia, que no todo ha sido el Japón moderno que hoy vemos, sino también lo que significó de esfuerzo, de trabajo para llegar a este nivel de desarrollo en tan pocos años. Y lo que estaba planteado en este caso es la idea de que la sociedad tiene, de alguna manera, que generar un contrato social con respecto a estos temas. No es un tema técnico, un plan estratégico. Y esto es un tema que creo que también los escritos que están planteados en el informe plantean, debe ser un tema de la sociedad. Este día de consejo económico, cualquier nombre que darse, que se aparece también en el informe,
pero debe darse alguna idea de que esto tiene requerimiento que la sociedad crea en ese plan. Y creer significa acercarse al plan, ver qué es lo que otorga el plan, pero qué tengo que poner nosotros, tenemos que poner cada uno del plan, y elegir las prioridades, que no son todas, sino las que se consideran más plausibles, de mejor resultado en un periodo de tiempo, bueno, que integran mejor los recursos con las capacidades y con los resultados. Bueno, son esos temas que están planteados como necesidad. Yo, por último, quería decir algunas cuestiones. Uno, que hay que, a veces no ha rondado el día de hoy esto, pero ha estado muy presente cuando se habla de informe Oquita, es decir, miren, está muy bueno el informe Oquita, fue un gran aporte, alguna gente lo leyó, les pareció todavía muy válido, pero dice, esto no sirve porque somos argentinos, somos japoneses, como si, siendo, bueno, es caso perdido esto, porque los argentinos somos como somos y los japoneses son distintos y por tanto no pensemos en algo similar, y que no somos serios, ese tipo de cuestión que aparece. Yo le quiero decir que Argentina tiene encrucijadas, y este es un momento de encrucijada, pero todas las sociedades tienen encrucijadas. También Japón tiene que pensar sus potencialidades, limitaciones, es decir, es una época de muchos cambios, y tanto Argentina como Japón tienen que ubicarse en su área del mundo y tienen que repensarse hacia el futuro en forma distinta, con condiciones distintas, por supuesto, pero no es algo de Argentina solamente. Algo que ha costado mucho, creo que es el tema de esta vinculación que se dejó al pasar, la relación entre el Estado y el sector privado, que es una idea, hay ámbitos que son diferenciados, porque el Estado tiene otro rol que el sector privado, y en otras cuestiones son complementarios. Y esto hay una cuestión a definir, no ponerse a favor de uno u otro, sino de cómo se complementa. Bueno, yo creo que por último, que me parece que este evento, que espero que siga siendo una continuidad, sobre todo para seguir pensando, yo no sé qué forma va a tener esto, pero creo para seguir pensando en un momento tan importante que pasa la humanidad y nuestras sociedades en este momento de cambios y de expectativas y de, bueno, y de muchas condiciones que deben ser todavía comprendidas y abarcadas, es que tenemos que repensar el futuro. Me parece que un evento como este lo que tiene planteado es la posibilidad de hacer un ejercicio en ese sentido. Creo que sí que, por último, quiero decir que no vendrá la solución de Japón. La solución de Japón podrá, y creo que ha sido muy generoso este informe Oquita, en acercarse a la problemática argentina, con todo lo que significa acercarse a una problemática que es distinta a la propia. Creo que hay elementos, sin duda, de la experiencia japonesa que siguen siendo muy importantes para comprender y para tener en cuenta, de planificación, de complementación del sector público y privado, de poner una mirada de largo plazo, de los controles y el seguimiento de la evolución de los planes. Creo que hay elementos muy importantes para aprender, pero la solución de los problemas de Argentina está en Argentina. Creo que este acercamiento a Japón es muy importante. Creo que el día de mañana, cuando se hable, y esperemos que se hablemos en forma más optimista del desarrollo de Argentina, tendremos que recordar los aportes de los informes de Oquita, porque creo que han dado una idea que en momentos de encrucijada, un país hermano, un país con una relación muy fuerte con Argentina de muchos años, tomó en cuenta esta situación y, bueno, en este caso, abrió un debate que estaba pendiente y sigue pendiente para Argentina. Bueno, muchas gracias a ustedes por toda esta condición y espero, bueno, que este evento sea un despertar de interés para seguir pensando en largo plazo tanto las condiciones de desarrollo propio del país como sus relaciones con el mundo y en particular con Japón. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Entre los participantes hoy en nuestra noche y en la mañana de Japón está el embajador Akio Hosono, quien fue uno de los integrantes de la primera misión Oquita. Embajador Hosono, no sé si está ahí, si quiere decir alguna reflexión sobre lo que escuchó y sobre su vivencia durante la realización del informe. Muchas gracias. No sé si escucha. Sí, se escucha perfectamente. Creo que este seminario ha sido una gran ocasión de reflexionar después de 35 años sobre Informe Oquita. Y las presentaciones de los 4 profesores fueron muy interesantes para mí. Han presentado muchos elementos para pensar el significado y alcance
de informe Okita, tanto de aquella época y como para hoy. Así que nosotros, o sea, sobre todo, todos aquí presentes, podemos seguir pensando en estas líneas y seguir profundizando el estudio, o sea, el significado y alcance de informe Okita. Estoy muy interesado bueno, por toda la presentación de 4 personas, pero sobre todo de señor Molina, profesor Molina, cuando habló de economista Aldo Ferrer, o sea, acerca de su discurso en la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Creo que, bueno, el discurso fue después publicado en una revista académica. Creo que este artículo de profesor Aldo Ferrer hace una muy interesante análisis del significado de informe Okita. En todo caso, informe Okita fue presentado en una coyuntura de cambios de paradigmas económicos, tanto en Argentina como casi a nivel mundial. Por ejemplo, bueno, era el momento de mayor presencia de políticas neoliberales y sin embargo al mismo tiempo había una tradición, larga tradición de pensamiento desarrollista también. Así que informe Okita sigue teniendo algún valor en volver a pensar, para volver a pensar el tema de desarrollo. Perdón, no quiero prolongar más. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar en forma breve. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Hosono. Si alguno tiene una pregunta para hacerle a los expositores, abrimos la sesión a quien quiera hacerla o algún comentario. De no haber ninguna pregunta, damos entonces por finalizada la sesión. Les agradecemos mucho la participación. Seguramente cada uno se irá a sus casas con las reflexiones respecto a lo que han escuchado hoy. Ha sido muy interesante las 4 presentaciones y las participaciones de nuestros invitados. Les agradecemos mucho y seguramente nos encontraremos en el próximo evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.